3, 2, 1. Listo, buenas noches. El día de hoy les vamos a presentar un macrociclo de porrismo, sobre todo enfocándonos en los cheerleading. Listo, vamos a presentar Darwin Felipe Ospina Calderón, Jeffrey David Ramos quien les habla y Johan Aldana. Bueno, para la caracterización del deporte, pues escogimos el porrismo o cheerleading, como se llama. Es un deporte colectivo que combina saltos, acrobacias, gimnasia y baile. Se practica en un espacio llamado piano, más bien conocido en el de gimnasia artística, tapete de gimnasia artística. Está compuesto por tablas, resortes y tapete. Eh, el porrismo nació en 1898 en la Universidad de Princeton. eh, Inicialmente practicado pues, solo por hombres y ya después, a medida que fue pasando el tiempo, fue practicado por hombres y mujeres. En la historia de Colombia, el porrismo llegó hace más de 25 años, pero solo en la última década tomó más fuerza. Actualmente es la tercera práctica deportiva más realizada después del fútbol y el baloncesto en Colombia. En 2013, Sportacort reconoció oficialmente a la ICU como federación legítima. Y en 2005, Coldeportes incluyó al porrismo en su listado oficial. Actualmente Colombia tiene más de 1000 equipos, de los cuales 750 están en Bogotá, siendo la capital uno de los más exponentes en este deporte. Para hacer la caracterización del deporte, pues este deporte requiere una fuerza explosiva para un alto rendimiento óptimo y también es un deporte aeróbico láctico. Pues la velocidad en este deporte, la velocidad de desplazamiento en este deporte es fundamental, al igual que la reacción es esencial en los movimientos cíclicos que se realizan en este deporte. La flexibilidad es una de las capacidades condicionantes demasiado importantes para esta eh, disciplina deportiva. También hay diferentes roles en el deporte. Tenemos la base, que son personas robustas que soportan pues el peso de las flyers y facilitan los vuelos y las pirámides. Tenemos a las flyers, generalmente son mujeres de baja estatura o delgadas, ¿sí? Quien realizan movimientos de lanzamientos y realizan también pues como tal las pirámides. El spotter, que acompaña y protege a las flyers, similar de estatura a la base, o sea, son chicas o chicos bastante altos. Y los tumbling, que son deportistas ectomorfos, ágiles y veloces, especializados en gimnasia acrobática. Son los que hacen las acrobacias también. Datos generales del equipo que tenemos. Es un deporte de porrismo. El entrenador se llama Andrés Sierra. El objetivo del macrociclo que tenemos es desarrollar y consolidar las capacidades técnicas, tácticas y físicas del equipo. Y etapa deportiva, categoría, nivel y edad cronológica definidos según planificación interna del equipo. Así fue como lo manejamos. Eh, Listo, iría yo. Entonces, si quieres, coloquemos el Excel. Perfecto. Listo. ¿Ahí me escuchas bien? ¿Me sí, escuchas bien? sí, te escucho. Perfecto. Nosotros manejamos la tabla de volúmenes e intensidades de acuerdo en intensidades, en el ítem de intensidades, de acuerdo al nivel de dificultad de la acrobacia que va a ejecutar sí, la persona o el deportista, ¿cierto? Empezaríamos en intensidades siendo uno la más básica, que son acciones primarias. Es gimnasia básica que se aprende desde los 5 años, donde se pueden ir relacionando. Niños con este deporte, ¿cierto? Y lo catalogamos de la más básica a la más compleja, ¿cierto? Como lo vamos viendo. Después de esto venimos con acciones elementales, ¿cierto? Que ya es una combinación de gimnasia básica, ¿cierto? Con acrobacias básicas que se van realizando en este deporte, ¿cierto? Seguido a esto se van haciendo acciones de acrobacias y combinaciones mediante el deportista, ¿cierto? O si el deportista que esté haciendo como tal estas acrobacias
em, el que va a realizar esas acrobacias, pues va aumentando su nivel de dificultad, ¿cierto? Y las combinaciones, pues va a ser un complemento de danza, de baile, como lo mencionaban en los datos generales del deporte, y acrobacias, ¿cierto? Combinando bien sea la gimnasia básica con acrobacias ya más complejas, ¿cierto? Por último, como una intensidad la más alta, ¿cierto? Lo podemos catalogar con los ejercicios combinativos, que esto se ve referido a los esquemas que se van realizando mediante van pasando las competencias. Entonces, bajemos. Si nos damos cuenta, ¿cierto? Tenemos el nivel de acrobacias delimitado por números, ¿cierto? Y su nivel la que está más abajo, digamos, un ejemplo, la AE A13, ¿cierto? Va a ser la más complicada de la línea de acrobacias, ¿cierto? Se va delimitando de arriba hacia abajo por nivel de dificultad. Y en la parte de abajo, bajarlo más a la intensidad número 5, ¿cierto? Vamos a ver todos los esquemas que están delimitados por partes, ¿cierto? Entonces, el esquema donde se va a realizar la acrobacia total, acrobacias en coed, en stun, en pirámide, ¿cierto? Delimitada por esquema, ¿cierto? No sé si simplificando, sino Sus em, siglas. dividiendo cada parte del esquema, ¿cierto? Para que se pueda hacer en la planificación de los microciclos algo más estructurado de acuerdo a la capacidad que se vaya a realizar en esa sesión. ¿Listo? Volvemos a la parte de arriba donde vamos a ver el volumen, que ya el volumen sería la cantidad de repeticiones que se harían, ¿cierto? Siendo la más baja 1 a 3 repeticiones, siendo uno, y el nivel 5 sería de 12 a 14 repeticiones. ¿Listo? Entonces, entramos en un dilema al momento de hacer la planificación con esta metodología, ya que nos decía que se hace una competencia, un microciclo semanal, ¿cierto? Se hace más o menos 7 días a la semana y se entrena los 7 días de la semana, teniendo en cuenta, digamos, la consulta que nosotros hicimos, sabiendo que no somos o no conocemos a fondo un 100% el deporte de porrismo, ¿cierto? Nos dimos cuenta que ellos entrenan aproximadamente entre 2 a 3 veces por la semana, ¿cierto? Pero su jornada de entrenamiento es muy larga, puede llegar a variar entre 6 u 8 horas, ¿cierto? Haciendo un análisis con el profesor, nos dimos cuenta que más allá de que sea el deporte, es, digamos, uno es por el tiempo de las deportistas, porque, digamos, no es un deporte donde se pueda vivir de este deporte, ¿cierto? Y adicional a eso, pues no tienen el tiempo necesario, pues, para entrenar los 7 días a la semana. Sin embargo, el equipo donde estamos nosotros, analizándolo con el entrenador, podrían entrenar los 7 días de la semana, haciendo una sesión de entrenamiento aproximadamente de 1 hora y media y 2 horas, ¿cierto? Mm, Adaptándolo a la metodología que nosotros queremos, que es el de periodización táctica, ¿cierto? Entonces vamos ya a los microciclos, donde vamos a mirar cómo sería la estructura como tal del microciclo adecuado al porrismo, ¿cierto? Bueno, para aclarar esta última tabla de volúmenes e intensidades, nos damos cuenta que también no se compite semanalmente. Sin embargo, se hace el día del match day, ¿cierto? Sería una simulación con los equipos que están en la localidad para prepararse para las competencias que son muy fuertes. Normalmente nosotros planificamos acá los microciclos y las competencias cada 2 semanas aproximadamente, pero cada semana sí o sí o hay simulación o hay competencia eh, real, ¿cierto? Preparatoria, sí. Sí, digamos que lo que dice mi compañero es lo siguiente. Tomamos la siguiente estructura, el match day, como tal, recuperación, recuperación activa, fuerza, resistencia, velocidad, activación
Y lo que es el final, simulación parcial de estos esquemas de los que veníamos diciendo. La idea es empezar poco a poco. Venimos en una etapa preparatoria del microciclo 1 al microciclo 5. Tenemos una etapa preparatoria en la cual los deportistas van a empezar con un volumen bajo y una intensidad baja, y a medida que vamos avanzando durante cada microciclo vamos a aumentar como tal pues la intensidad y el volumen. Eh, Como vemos acá, lo que decía mi compañero, al final de cada microciclo, esta es una sesión, hay un ensayo principal de algún esquema, sea el más complejo, sea el más fácil. Intentamos siempre tratar de tener siempre una ejecución de algún ensayo del esquema, para que así de esta manera los deportistas empiecen a tener una adaptación a lo que es el sistema competitivo. En microciclo 5 ya es como tal un esquema aún más difícil, ya que el esquema en el deporte de porrismo suele construirse entre 4 a 5 semanas. Entonces por eso en la semana 5 aún seguimos viendo la simulación, una simulación tanto del esquema. Aún no hemos visto una simulación de competencia. ¿Listo? Entonces, para tenerlo en cuenta, ya en los microciclos del 12 podemos irnos al microciclo número 12 para hacer, digamos, y mirar cuando haya una competencia, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿ya estás en el 12? Sí. Perfecto. Entonces, como objetivo principal del microciclo sería consolidar una técnica avanzada que se viene haciendo en los microciclos pasados en el nivel de pretemporada, acondicionamiento y las simulaciones que se vienen haciendo en este proceso, ¿cierto? Con la coordinación táctica, ¿cierto? Integrando combinaciones grupales y fortaleciendo la base muscular. Es decir, nosotros en el microciclo, en el día uno, ¿cierto? Tenemos una recuperación pasiva, ¿cierto? Donde lo vamos a enfocar con acciones primarias, fortalecer acciones primarias, ¿cierto? Un volumen uno, una intensidad uno, ¿cierto? Es una recuperación post competencia de simulación, ¿cierto? Después de esto hacemos el día 2 con una recuperación activa que serían acciones elementales combinadas con juegos lúdicos, ¿cierto? Siguen siendo pocas repeticiones, pero ya vamos haciendo una intensidad número 2, ya que se vienen acciones más elementales para ir preparando a lo que necesitamos a la competencia que va a ser, ¿cierto? En el día número 3 vamos a trabajar la fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se trabaja las capacidades más allá de hacer un trabajo, por decirlo así, de gimnasio, un trabajo donde tengamos que relacionar máquinas, ¿cierto? Se hace un trabajo, ¿cierto? Con el propio peso corporal, donde esas personas van a ir aumentando esa capacidad física, sin necesidad de máquinas, sino con los mismos esquemas que se hacen o que se realizan a medida de que va pasando el tiempo. Es decir, si lo enfocamos a la fuerza, ¿cierto? Vamos a realizar el esquema de pirámides donde obliga a las bases a tener fuerza máxima con las flyers, alzando a sus compañeras, ¿cierto? Y cuidando las acrobacias de las demás que hacen, digamos, o que están relacionadas con esa posición en el porrismo, ¿cierto? Después de esto, llegamos a cuarto día donde vamos a trabajar la resistencia, ¿cierto? Entonces en la resistencia hacemos un circuito integrado de baile, hacemos y especificamos el esquema de baile, ¿cierto? Y hacemos ejercicios de coordinación y de core, o sea, combinando ejercicios normales de resistencia, ¿cierto? Donde se verían relacionados ejercicios básicos, ¿cierto? Pero combinado con un circuito integrado de baile donde vamos a estar relacionando como tal los ejercicios propios del porrismo, ¿cierto? Después de esto pasamos a una sesión de velocidad, sincronización, ritmo y acrobacia, ¿cierto? Entonces ahí
vamos a aumentar el nivel de intensidad porque lo vamos a relacionar con las combinaciones que se hacen en sincronización de baile, en acrobacias, ¿cierto? Pero le bajamos al volumen a pocas repeticiones porque nos estamos acercando a este microciclo donde sí tiene una competencia real, ¿cierto? En el penúltimo día, antes de la competencia, lo que llegamos a hacer es una activación total de la táctica total, ¿cierto? Entonces, donde ultimamos detalles, decimos en la sesión de baile qué detalles nos hacen falta, en la sesión de acrobacias qué detalles nos hacen falta, dónde vamos a competir, a qué hora, ¿cierto? Cuáles son los equipos con los que vamos a competir, ¿cierto? Y de esa forma ir minimizando errores para que en la competencia, que sería el último día, se hace la ejecución completa con control técnico y táctico de que sería el esquema 6, ¿cierto? Con una intensidad 5 donde vamos a hacer el esquema 6 y el volumen 5 donde tenemos que dar el 100% de todo el proceso que venimos realizando con fuerza, resistencia, velocidad y táctica, ¿cierto? Básicamente ese es el microciclo y cómo lo adaptamos a un deporte en porrismo, ¿cierto? Básicamente esos son los microciclos, de ahí sigue, dependiendo si hay simulación o competencia real, la recuperación que se hace, si es activa, si es pasiva, y asimismo, de acuerdo con la tabla de intensidades, se va definiendo la fuerza, resistencia y velocidad que se va a hacer en esa sesión de entrenamiento. ¿Listo? Sí, para concluir, básicamente tratamos siempre de em, que el porrismo no fuera como una competencia aislada, ¿sí? Como que las competencias fueran bastante lejanas, sino que tratamos siempre de mantener una simulación de competencia para que se adaptara claramente al modelo de planificación. Y claramente esto ayuda también a que las porristas y los porristas se adapten más a lo que es la presión competitiva que se maneja en estos deportes, como también a la organización que necesitamos como en el tipo de esquemas que vamos a realizar. Entonces lo ideal es siempre y siempre tratamos es que siempre hubiera un esquema al final de la semana, se lograra o no se lograra una competencia. Entonces tratamos siempre de manejar el tipo de la tabla y volumen de intensidad para que estuviera lo más concordante posible a los esquemas que estamos manejando en este espacio. Entonces básicamente ese es el macrociclo que planteamos para el modelo de priorización táctica eh, los para atletas de porrismo. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias y feliz Muchas noche. gracias.